Atento Salud, les habla Nancy Mariana Raigoso. A continuación voy a realizar la presentación de la fase 2, la actividad Fundamentos de Riego del curso Riegos y Drenajes. Esta actividad la realizamos mi persona, la compañera Sandra Milena Montaña Carrillo, la compañera Doneris Esther Mayo Payares, el compañero Carlos Eduardo Lara Zamudio y el compañero John Durley Rodríguez Fuentes. El municipio seleccionado fue la vereda La Fagua del municipio de Chía, en la finca La Fanegada. Las coordenadas de esta finca están en una latitud de 4.888 sentido norte, una longitud de menos 74.05, la altura sobre el nivel del mar de 2654, una precipitación de 7,97 milímetros, una humedad relativa de 88%, una temperatura entre 7 a 19 grados centígrados y la velocidad del viento 3.7 kilómetros por hora. La radiación solar total, pues esta es muy variable cada hora y cada día. Entonces esta es la radiación solar total del día de hoy de 4.841 vatios por metro cuadrado. La fuente de abastecimiento de agua de esta finca es de la empresa Emserchía, quienes también captan el agua de la empresa de acueducto de Bogotá, específicamente del páramo de Chingaza. Esta agua tiene un pH de 7.3, un caudal aproximado de 8,74 metros cúbicos por segundo. La lámina neta está determinada por el tipo de suelo. En nuestro caso el tipo de suelo es franco. El porcentaje de arcillas es de 25.3, porcentaje de arenas de un 44.4 y de limos de 30.3 para un total de 100%. La capacidad de campo en términos de humedad está de un 20.77, el punto de marchites permanente de 11,29, la densidad aparente de 1, este es un punto general que se maneja, y la profundidad la determina la profundidad de las plantas. Entonces para nuestro caso, que es el cultivo de arvejas, la profundidad máxima es de 60 centímetros, en milímetros serían 600. La lámina de agua aprovechable quedó entonces en 56,91. Esto en volumen es 569 metros cúbicos por hectárea. El criterio de riego también se maneja un valor general, para la mayoría de cultivos es de 0.5, quedando una lámina neta de 28.5 milímetros. Para determinar el porcentaje de horas mensuales de insolación en nuestra finca, esta pues está modulada por las coordenadas de la finca, representados en grados, minutos y segundos. Grados 4.8, minutos 8, segundos 8 también. Y eso a su vez pues lo ubiqué en un rango de latitud de 0 a 10 en el punto 5, ya que la coordenada de la finca pues está muy cercana, más cercana al 5. Y estos son los valores correspondientes al rango 5 de latitud. Buenos días, mi nombre es Sandra Milena Montaña y hoy vamos a hablar sobre las características del sistema productivo agrícola. Entre ellas encontramos el desarrollo fenológico. ¿Qué es el desarrollo fenológico? Es un conjunto de características de cambios o etapas que presenta una planta en sus
diferentes etapas como la germinación hasta la madurez o la senescencia. Decimos que en los cultivos agrícolas el desarrollo fenológico se divide en diferentes etapas que vamos a conocer a continuación. Decimos que la germinación en plantas de arveja, que es el estudio que vamos a realizar del municipio de Chía, vamos a hablar sobre todas sus etapas en estado fenológico, en desarrollo fenológico. Decimos que la germinación ocurre entre los 7 y los 14 días después de la siembra. Su temperatura óptima debe estar entre 10 a 20 centímetros de humedad. En este caso, en el municipio de Chía cuenta con esos parámetros. Decimos que lo primero, pues la radícula emerge y luego el hipocotilo y los cotiledones. Esas es las características que se ven en la etapa de la germinación. El estado vegetativo, que es otra etapa. Las plantas de arvejas son de hábito trepador, permitiendo así que sus zarcillos ayuden a soportar y a mantenerse ya sea de otra planta o en otra superficie, ayudan a que estos se sostengan. Su sistema radicular es pivotante, también se desarrolla mejor en temperaturas entre 11 y 22 grados centígrados, como hablábamos anteriormente. Su floración comienza entre 30 y 50 días después de la siembra. Estas plantas de arveja son autógamas. Esto quiere decir que cuando los gametos masculino y femenino se fusionan en una sola flor. Su temperatura óptima es de 15 a 20 grados centígrados, ya que en temperaturas altas reduce la variabilidad del polen. Vamos con el llenado de vainas. Este ocurre entre 4 y 30 días después de la fecundación. La disponibilidad de aguas y nutrientes como el fósforo y el potasio influyen en la calidad de las vainas. Esto quiere decir que pues, el mantener fósforo y potasio, pues vamos a tener una excelente calidad en la cosecha. Decimos que la cosecha se da entre los 60 y 90 días después de la siembra. Lo ideal para el consumo es que la semilla esté fresca para cosecharla. Su manejo agronómico es muy indispensable, un buen manejo agronómico, ya que al mantener el riego, la humedad debe ser constante pero sin excesos. Su fertilización debe ser equilibrada tanto en nitrógeno, en potasio y en fósforo. Los factores, la rotación de cultivo, pues pueden ser monocultivos, ya que ayudan a prevenir plagas y enfermedades. El tutoreo, ¿qué es el tutoreo? Es una técnica que se utiliza para que estas plantas tengan aireación y que la calidad de las vainas sea mucho mejor. Los factores ambientales, entonces influye la luz, una buena temperatura y por supuesto una buena humedad. Hablamos sobre también una de las características de un sistema productivo eficaz, que es tener una buena profundidad radicular. Decimos que la profundidad radicular es la distancia a la que las raíces de una planta pueden penetrar el suelo con el propósito de obtener agua, nutrientes y estabilidad. En la arveja, pues la raíz son raíces pivotantes. Esto quiere decir que pues su raíz principal emerge en forma vertical y sus raíces laterales se expanden en un diámetro de 50 a 70 centímetros, esto formando nódulos de simbiosis.
la raíz del cultivo de arveja, de las plantas de arveja, llegan entre 1 metro, máximo 1 metro, o entre 50 centímetros. Vamos a hablar también sobre el coeficiente del cultivo. ¿Qué es el coeficiente del cultivo? Este representa la cantidad de agua que necesita un cultivo en comparación con la cantidad de agua evaporada y transpirada. En la arveja, pues el valor varía según las etapas fenológicas, como germinación, desarrollo vegetativo, floración, madurez, ya que a medida de estas etapas, pues va necesitando más agua. Decimos que la densidad de siembra es la cantidad de plantas que se van a sembrar dependiendo de cuántas plantas por hectárea o por metro cuadrado se van a plantar. En la siembra del cultivo de arveja, pues existen diferentes factores como la variedad del sistema de cultivo, las condiciones climáticas y también pues el manejo agronómico. Decimos que la densidad de siembra deben existir diferentes factores como distancia entre surcos, distancia entre plantas, densidad de siembra, profundidad de siembra, sistema de siembra, esto con el objetivo de obtener una mejor calidad y obviamente una mayor productividad. Decimos que la distancia entre surcos debe de estar entre 40 a 60 centímetros, la distancia entre plantas entre 5 a 10 centímetros, la densidad de siembra entre 150 y 250 mil plantas por hectárea. La profundidad de siembra debe estar entre 3 a 5 centímetros. Esta no puede ir más de los 5 centímetros, ya que se puede perder cierta cantidad de cosecha. Tenemos también sistemas de siembra en línea o en chorrillo. ¿Qué es el chorrillo? Esta es una técnica que se utiliza sin dejar espacio entre planta y planta. Eso ya depende del productor. Una de las características del sistema productivo también es conocer acerca de las propiedades del suelo, como sus propiedades físicas, sus propiedades químicas o sus propiedades biológicas. Pues en sus propiedades físicas encontramos la textura, la estructura, el color, la porosidad. En las químicas encontramos el pH, la capacidad de intercambio catiónico, etcétera. Pero en este caso, en el estudio que realizamos en Arveja y sobre todo en el municipio de Chía, vamos a hablar sobre la textura. Decimos que el cultivo de arveja se desarrolla mejor en suelos de textura franca o franco-arenosa, ya que ofrece un buen equilibrio entre drenaje, retención de humedad y aireación. Y es por eso que este municipio cuenta con esos factores y con esas características para que se obtengan buenos cultivos, ya que tiene una buena estructura y un buen drenaje. Aquí encontramos pues en la evaporación del municipio de Tabio, ya que pues la estación meteorológica al municipio de Chía es la más cercana. Entonces aquí encontramos latitud, longitud, elevación, años, datos de la evaporación mes a mes y año a año hasta el 2011. Con el objetivo de tener estos datos, pues el objetivo nos permite hacer comparaciones entre ciclos del cultivo para medir y mejorar la eficiencia del riego. Esto es el objetivo de la evaporación.
mirar si los cultivos necesitan agua, requieren más riego o no. Esto depende pues de los datos acumulados año a año. Ahora hablamos pues de temperatura, teniendo también en cuenta pues los datos de la estación meteorológica de Tabio. Aquí tenemos años acumulados, mes a mes también. Esto pues con el objetivo de tener en cuenta pues procesos para tomar decisiones en cuanto al crecimiento, en cuanto a las podas, en cuanto a la disponibilidad de agua. Esto con el objetivo de mantener y evitar pues diferentes factores como enfermedades, como déficit hídrico. Es por eso que se tiene un control de año a año y mes a mes. Como podemos ver aquí, en enero se tuvo un acumulado de 13,28 grados de temperatura, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, etcétera, con el objetivo de mantener como cuidado el cultivo y tener en cuenta los diferentes factores climáticos que influyen en esto. Muchas gracias. Ahora vamos a concluir. Muy buenos días. Bueno, a continuación, como ya la compañera presentó, bueno, mi nombre es John Rodríguez. Bueno, hoy voy a hablar sobre propiedades del suelo, pero el contenido de humedad en capacidad de campo. Digamos, el contenido de humedad en capacidad de campo suele estar entre 25 y 30%. Esto quiere decir que la oxigenación regular ayuda en el transporte de nutrientes, el oxígeno. Digamos, al oxidar los minerales se convierten en el catalizador para generar energía metabólica. Bueno, como ustedes pueden ver, aquí tenemos el cuadrito, tipo de suelo, textura franco, por ciento arcilla 66.3, bueno, por ciento arena 54.4, por ciento limos 39.3, total son 100. Digamos, la humedad, el porcentaje son 12,2829. Bueno, la otra es contenido de humedad en punto de marchites. Digamos, digamos, el punto de marchites, nos muestra como el suelo ha perdido tanta agua que las plantas ya no pueden extraerla aunque esté presente. Bueno, es decir, que a poco agua restante está retenida en las partículas superficies del suelo, digamos como los coloides, en forma líquida que se evapora lentamente como vapor. Y ahí tenemos también el cuadrito, franco, textura, por ciento arcilla, por ciento arena, por ciento limos. Y bueno, total, dice ahí humedad. eh, como muestra, el resultado son 12 y la otra es 6.6654. Bueno, la otra, densidad aparente. La densidad aparente, también es así, digamos, es uno de los parámetros físicos eh, a determinar para caracterizar el estado de la condición física del suelo. Bueno, apareció y ya. Digamos, para poder transformar
las concentraciones de nutrientes, o sea, el suelo para el análisis de sus balances. Sucesivamente así, bueno, ya que contenido del agua, digamos el cálculo y del contenido del agua en volumen. Bueno, así. Y la otra es métodos indirectos. Bueno, somos, digamos, lo que yo estoy mencionando, digamos, eso o sea, los métodos disponibles para la determinación de la de A, o sea, se puede clasificar en dos grupos, que es métodos indirectos y métodos directos. Y la otra es velocidad de infiltración básica. Digamos la velocidad de esa de infiltración, digamos que el desplazamiento del agua, o sea, combinan flujos verticales y radicales, dependiendo de las características del perfil edáfico. Bueno, cuando la infiltración es suficiente, se pierde agua por escorrentía, bueno, lo que provoca erosión y disminución de fertilidad del suelo. Sucesivamente, o sea, diversos factores afectan la velocidad de filtración, como la textura, estructura, contenido de materia orgánica inorgánica y el volumen de espacio paroso. La presencia de raíces es importante, ya que mejora el permeabilidad del suelo, ya que alrededor de la mitad del volumen del suelo es espacio poroso, lo que le facilita el movimiento de aire y el agua. Ya por último, profundidad efectiva del suelo. Quiere decir, bueno, aquí hay un contexto que dice la profundidad efectiva del suelo se refiere a la densidad desde la superficie hasta la capa donde las raíces de la planta, en este caso de la arveja, puede crecer y desarrollarse sin ninguna restricción. Digamos, existen factores que determinan la profundidad efectiva del suelo, como son, digamos, textura y estructura del suelo, presencia de capas compactas o duras, drenaje y nivel freático y contenido de nutriente, aireación. Eh, Eso es todo. Muchísimas gracias. Por último, bueno, a mí se me olvidó exponer sobre esto. Ya el más se hizo en el Excel, se manejó los cálculos, digamos, se trata de frecuencia de riesgos. Digamos, esto ya para tener resultados de frecuencia, toca dividir entre el resultado de lámina neto y la otra es que es ETC. Con eso se divide para tener resultados de frecuencia y frecuencia días, haciendo cálculos haciendo la resta, digamos la división mediante el Excel. Los resultados está así: del, digamos, mes de frecuencia de riego, el mes, digamos, de enero a diciembre, lámina neta son las mismas, de 14.00. Bueno, digamos, si así normalmente es 14, pero así manejando en Excel, se agrega autocorreccionalmente, ella se escribe doble cero, y ya haciendo la división con el resultado al mes sobre ETCM al mes sobre el mes, la frecuencia sale: enero sale 2, febrero 2, marzo 1, así.
y el día, al día del mes son 31, 28 sucesivamente. Y ya frecuencia de días son, ya por en enero ya son 4, en febrero 4, marzo 4, así lo que va pasando. Eso es, eso es todo mi sustentación sobre este trabajo. Para el tiempo de riego, la fórmula nos da como tiempo de riego es igual a evapotranspiración. Entonces es el primer dato que necesitamos, que es la evapotranspiración. Digamos, en este caso para enero sería 63,47. Pero para tener el tiempo de riego necesitamos primero la precipitación del sistema, y esa precipitación del sistema nos requiere otro dato que es la necesidad de emisores. Entonces, la necesidad de emisores es igual a 10.000 dividido la distancia entre emisores por la distancia entre líneas. En este caso, para este tipo de cultivo, tenemos que goteros metro a metro o goteros entre planta, tenemos un 20 centímetros de planta a planta, y líneas en metro, tenemos un metro, entonces sería de cama a cama o surco a surco. La necesidad de emisores nos da 50.000 en este caso. Para la precipitación del sistema, tenemos que la necesidad de emisores, ya tenemos ese dato, por el caudal de emisor, que es 4 por litros hora, dividido 10.000 como constante, nos va a dar 20 milímetros hora. Con estos datos podemos entrar a trabajar eh, ya lo que es el tiempo de riego. Entonces, como se hablaba, el tiempo de riego es la evapotranspiración dividido la precipitación del sistema por la eficiencia del sistema. Entonces tenemos que la eficiencia del sistema, como es un sistema por goteo, es del 90%, y esto nos da un resultado de tiempo riegos horas mes. Para el caso de dosis bruta de riego, tenemos que la dosis bruta de riego necesitamos la evapotranspiración, que ya lo tenemos, que ese es el dato digamos, de enero de 63,5. Tenemos la precipitación, necesitamos la precipitación, pero aparte necesitamos un dato que es la precipitación efectiva. La precipitación efectiva nos da un coeficiente y una constante. Para el caso del coeficiente, si el valor de la precipitación es mayor a, a 75 milímetros mes, calculamos con 0,8. Entonces, en este caso, tenemos que para mayo tenemos 86, calculamos a 0,8. Si es menor, calculamos a 0,6. Ya tenemos, digamos, para enero, calculamos a 0,6. Para la constante, si es mayor que 75 milímetros, calculamos en menos 25. Entonces tenemos para mayo 0. Tenemos para mayo tenemos 86. Si es menor, calculamos en menos 10. Para el caso de enero, pues es menor, es 28, calculamos en menos 10. Esos dos datos nos da la precipitación efectiva, y la dosis bruta dice la fórmula, que dosis bruta es igual a transpiración menos la precipitación efectiva, que ya la calculamos, dividido la eficiencia, y la eficiencia en este caso es 0,9 o 90%, que es lo que tiene la eficiencia de un sistema por goteo. Por esto nos va a dar el real balance hídrico, que es la dosis bruta. Vemos que acá todos los valores son positivos. Esto nos indica que siempre vamos a tener que regar. Entonces, si fuera un valor negativo, nos diría que, pues, que no necesitamos hacer un riego. Nos va a dar metros cúbicos mes y nos va a dar metros cúbicos semana. En este caso, en metros cúbicos semana, tenemos como mayor dato 464 metros cúbicos semana, lo cual nos indica que necesitamos esta cantidad de metros cúbicos
para poder trabajar, porque es el mayor dato que tenemos. Entonces necesitamos una disponibilidad de 464 metros cúbicos semana. Como conclusión, tenemos que para lograr determinar de manera precisa la cantidad de riego pues, de determinado cultivo, se hace necesario conocer a profundidad no solamente las características físico-químicas del suelo, sino también las variaciones históricas meteorológicas de la zona, como también los espacios que abarca la planta en sus etapas de desarrollo a nivel de sus raíces, su tallo, sus ramas y su fruto. Gracias. Bueno, como conclusiones tenemos en este caso, en este trabajo se destacó la importancia de riego como un punto importante en la producción de un cultivo, entendiendo las necesidades hídricas de la planta, también la eficiencia y saturación hídrica en la planta genera una serie de consecuencias que afectarán la parte económica del sistema productivo. Esto entendiendo que si la planta se satura o tiene carencias de ese requerimiento hídrico, pues vamos a tener problemas. La gracia es dar y siempre tener en condiciones adecuadas la planta, también pues con todas las necesidades que ésta requiere, ¿no? Por tal motivo es importante comprender la necesidad hídrica del sistema agrícola, las reservas y fuentes con las cuales se cuentan y su correcta administración. Es importante entender si necesitamos regar, es importante entender si ya no más con las precipitaciones podemos trabajar, cuánta cantidad de parte hídrica necesitamos. Todo eso es importante y eso se pudo evidenciar en este trabajo. Buenas noches, compañeros y tutores. Mi nombre es Doneris Mayo, soy estudiante de agronomía de 10º semestre. El día de hoy estamos haciendo una actividad para concluir con el video de los compañeros. Podemos definir que el balance hídrico y el estado de humedad o las capacidades de riego que tenga una planta es muy importante, la podemos medir con un balance hídrico donde podemos ver la precipitación real, la temperatura, los datos de volumen de riego, las dosis de riego que se necesita para determinado cultivo. En este caso nosotros escogimos un cultivo de alberja donde la implementación fue con los datos dados por el tutor, donde teníamos que hacer unas reglas ya predeterminadas, donde nos deja ver la implementación o el volumen real total que puede implementarse o necesitar un cultivo. Con esta actividad podemos concluir que fue de gran importancia ya que nos sirve para el tema laboral, para el tema profesional, donde podemos tener bases de fundamento para la implementación de sistemas de riego, donde llegamos a término un tema de hidratación y fertilización a todo el cultivo. Los parámetros requeridos que se lleva a cabo es de crucial importancia porque los datos son obtenidos para una producción limpia óptima y limpia de un cultivo, asegurando la gestión apropiada de los datos implementados, como son humedad relativa, temperatura, latitud, longitud, donde podemos revisar eh, y todas las herramientas que nos da el IDEAN y todos em, los datos que tenemos de riego y de temperaturas que nos puedan brindar. Muchas gracias.